Buenas noches, animales sueltos, bienvenidos, gracias por estar del otro lado. Bueno, 23, casi 16, arrancando un programa que tiene muchísimo y además, como siempre digo, anticipamos lo que es hacer un programa periodístico. Esto yo ya lo viví en el deporte, en el fútbol. Vi que era imposible invitar jugadores. Ya no te venían más los jugadores de fútbol desde hace unos 10 años, no se puede más invitar, no vienen, no van a los programas. Entonces, había que empezar a hacer programas de análisis de fútbol sin protagonistas. La política pasó por lo mismo. Hace 4 o 5 años fue un boom, iban a todos los programas y se fue haciendo cada vez más difícil invitar. Te van, pero tenés que... Es una lucha encarnizada. Invitar, y además a veces vienen, no todos, pero vienen y no tienen, no te dejan grandes noches. Por eso, esto es un programa de televisión de los que interesa ver y escuchar a esta hora de la noche, 11 y pico de la noche, 11 y media de la noche, como seguramente te está haciendo descansar y ya no tenés otra cosa que hacer que prestarle atención a la tele. Gustavo Marangoni, Mariano Cuño Libarona, Maximiliano Montenegro, Javier Calvo, Fernando Carnota, Romy Mangel y quien les habla, Alefantino, para arrancar un Animales Sueltos que ojalá termine bien. Termine bien en número, en todo sentido, ¿no? Ajá. Sobre todo. Y bueno, digámoslo, termine bien, televisivamente picante. Televisivamente hablando. Pero digámoslo. ¿Están con ganas? ¿Vos estás bien o no? Perfecto. ¿Sí? Sí, sí. Estás bien, Marnito, te veo bien, ¿no? Puse lo primero que encontré. Hoy, Muy bien. La vida de un abogado, y ahora nos vamos a meter en economía ya en un instante, nada más con un informe de entrada, porque si no los chicos laburaron mucho y tenemos capacidad ociosa. Viste que hay un montón de máquinas sin laburar, no me acuerdo quién dijo el otro día, bueno, hay un montón de editoras sin editar por la cantidad de informes que nos quedan. ¿Vos vas a los tribunales o ya no? Hoy caminé todo como Comodoro Pi. Subí por la escalera, iba, ¿Fuiste venía. a Comodoro Pi? Sí. ¿Te puedo preguntar por qué causas? No. No puedes decirlo. No. ¿Fuiste a Comodoro Pi? Sí. ¿Y vas habitualmente? ¿Tuviste que ver a Voy una vez por semanas por lo menos. ¿Y vas a leer las causas a Comodoro Y Pi? ves cómo está la causa, tratás de alegar, fui a una audiencia que declaró un testigo, hablé con 4 jueces ya que estaban en el lugar. Sí. ¿En serio me decís? Sí. ¿De los que habitualmente nombramos o no? Sí. ¿Cómo está Comodoro Pi? Porque esto lo conoce Mira, mucho recién Romy, lo hablábamos pero... fuera de cámara con los amigos. Yo no noté ningún tipo de especial saña de que esperamos que cambie el gobierno, que vengan las causas. Yo vi mucha tranquilidad Guarda la corbata que se te va a arrugar. y aprovechando para poner los juzgados al día, ¿viste? Hoy tal vez más despolitizados. Para que te des una idea, el juego de Bonadío tiene un montón de situaciones procesales para resolver. ¿Tuviste ahí hoy? Sí, por ejemplo. Hoy tuviste en el juzgado de Bonadío. Exacto. Y entonces, digo, ¿qué va a pasar con los que no procesaron, los que la Cámara desechó? Y lo vi calmo, lo vi bien, en el sentido de no perseguir, o sea, ¿lo viste a Bonadío hoy? No persiguiendo, sino bueno, vamos a estar tranquilos, no necesariamente vamos tiene a que haberlo estudiar. visto al Y juez. se tienta, pero porque ¿qué un abogado no tiene que precisamente haber visto al juez para tener información de lo que está pasando en el Claro, juzgado. en mesa de entradas te encontrás con secretarios muy simpáticos. ¿Cómo es Ay, el- Mariano, ¿cuándo vas a mesa de entradas vos? Y no, a veces sí. Pero por Mariano ejemplo, ¿Me pueden abogado explicar del cómo pueblo. es? Quiero saber Mariano. cómo es el mundo de... ¿Cómo es un Le abren juzgado? todas las puertas. ¿Cómo es Mariano un- va a los despachos ¿Cómo es un juzgado? directamente. Perdón, para saber, el interior de un juzgado, ¿cómo Sí. es como cuántos Vos ambientes tenés hay? mesa de entradas dependiendo de la secretaría que esté y después tenés la privada del Perdón, juez. ¿mesa de entrada qué sería? ¿Como una barra? Claro, donde vos pedís? sí, la barra. Te puedes pedir un exactamente. daiquiri o una causa, lo que vos quieras. No, Sí, es más fácil, te salga tiran un mate. daiquiri, Te si vas por apoyás ahí y le decía al tipo, ¿qué tal? ¿Tenés la causa tal? No, de no, tal? trabajan y saben mucho y por supuesto Bueno. manejan las causas. Bien. No todos tienen acceso a la privada del juez. Frenate ahí Ni- que ni te quiero cualquiera tiene preguntar. acceso a una causa, Perdón, ¿no? pero No. déjame preguntar. ¿La privada del juez Sí. es una puerta y ya te metés adentro del juzgado? No, te metes en una salita chiquita donde está la secretaria, probablemente algún custodio, y después está el despacho del juez. Hay otro despacho adentro Sí, que no donde son, está el juez. no son grandes despachos tampoco. El no juez son- está, o sea, el juez está dentro de una oficina. Vos primero pasas a la oficinita chiquita y Lo que después pasa es que depende cada... a la de privada cada- del juez. No, en Comodoro Pi Pero- me está pero preguntando. para Sí, entender, bueno, pero para- tampoco son todos exactamente iguales. Pero son a eso, parecidos. Sí, son Sí, son prácticamente parecidos, Sí, Bueno, son- pará, son sigo chiquitos. Sí, no son preguntando. grandes despachos. Sigo preguntando. ¿Quiénes tienen acceso? Pero no lo tomemos en joda. Porque está bueno también contar. Yo en este caso me pongo como un televidente, Un preguntándoles ciudadano. desde la curiosidad, como si les estuviese haciendo un mano a mano a ustedes. El juez que está sentado en su despacho, en este caso ponele Bonadío o Canicova Corral, el que quiera, está sentado en su despacho. ¿Quién entra
al despacho, el tipo está solo y cuando entra alguien le golpea la puerta No, y el secretario... golpean en la privada primero, golpeas. Está la está secretaria bien, o pero el secretario. un juez, ¿con cuántas personas se ve habitualmente en el día? Con las que tenga ganas de verse. Y la verdad que hay Y despachos mucho, que son a puertas abiertas y despachos que son a puertas cerradas. Pero con las que tengan ganas de Fuera verse... de su propio juzgado. A un preso, por ejemplo, que viene a ampliar declaración, ¿le toma el juez o la secretaria? Mira, te voy a decir algo que para ser muy honesta, y en esto me parece que Mariano va a coincidir, ¿sabés quién era un gran juez con los presos? Con los presos, ¿eh? No estamos hablando... Ollarvide. Ollarvide era un juez que si un preso le pedía verlo... La primera época de Ollarvide. ¿Eh? La primera época de Ollarvide. Si un preso le pedía verlo, probablemente Ollarvide lo iba a recibir. Tipo sensible. No, pero yo te digo, pero si un no es preso una- pide ver a qué sé yo, por cualquiera supuesto juez, puedo hablar. cualquier juez le atiende. Pero yo te voy a dar a responder Mariano. esto. En 40 y pico de años, jueces atrás de una máquina de escribir, tomando una declaración indagatoria, nunca. 1, 2 veces presentes, dictando y demás. Pero en general en las grandes decisiones están los jueces. Vos tenés como una estructura ¿Vos piramidal. los tuteás a los jueces? Depende de a quién. Por una cuestión generacional y ya a mi edad sí. En general los conozco mucho. No. Una relación de Bueno, 20 años. perdón, les pregunto por ese idiotez, y ya no metemos con la economía y todo, pero esto es la interna de un poder aparte dentro del poder, porque No, es el poder pero- judicial, pero sí. es un poder aparte. Sigo preguntando pequeñas cosas. Estamos hablando del piso, ¿qué piso es? Tenés, te explico cómo es. Segundo piso tenés la Cámara Federal, Pero las dos salas. no te me vayas de lo que te pregunto, porque Sí. no te pregunte por cámara, te pregunto por qué Juzgados piso es. tercero y cuarto. Juzgados, primera instancia. Sí, del 1 al 6 en el tercer piso y del 7 al 12 en el cuarto piso. Bien. Los camaristas, la Cámara Cámara Federal, Federal. Irursum, Bruglia. Segundo piso. Segundo piso, Sí. porque esas son dos cámaras. Sí, exacto. Y son Dos, tres. dos salas, es la Cámara Federal y tiene 2 salas. Bueno, pregunto. Si hay un piso con tantos juzgados en el donde están los de primera instancia, hay un piso que es del mismo tamaño, pero solamente para 2 cámaras. Más el fiscal de Cámara. Bueno, son 3. ¿Son más grandes los espacios de esos camaristas? ¿La Lo- oficina de No, no, Bruglia es no, más no. grande? No, los despachos No. son muy chiquitos de los jueces No son federales. grandes Tienen despachos. salas de audiencias y tienen mucho espacio para los empleados Yo, y Ale, secretarios. digo, desde el punto de vista de los periodistas que laburamos ahí y no desde los abogados, la verdad es que hay jueces que reciben y jueces que no. Jueces que tienen juzgados a puertas abiertas en el sentido de que reciben a periodistas o pueden charlar o vos sabés que podés ir a consultarlo, y jueces que no. Ahora, también es cierto, cuando se habla de que hay una justicia para unos y una justicia para otros, es que hay jueces que reciben a algunos abogados y otros no lo van a recibir nunca jamás en la vida. Y esto es el secreto a voces, digamos, en tribunales. También es cierto que por los años que hace que caminan ahí, por la experiencia que tienen, muchos porque trabajaron en tribunales, porque fueron secretarios por secretarios, pero la verdad es que vos tenés un juicio y tenés un abogado que directamente toca la privada y entra y la secretaria le dice, ya te atiende, o pasá que te ceba un mate y lo esperás. Bueno. Y otros que están en mesa de entrada esperando hace 15 años. Sigo preguntando. Cámara de Casación, que ya son 4 salas. Sí, ¿Ese es otro piso? sí. Otro piso. Primer piso. ¿Y después tenés los fiscales también ahí? Quinto piso. Pregunto. Ahí están, ahí no sabes lo que son los despachos. Los tenés que encontrar, chiquitos Las mesas de así, entrada son un algunos. horror. Las Un horror. son ventanas. Un horror. ¿Los cafizos dónde están? Los cafizos, ¿viste? Los chetos, diríamos, ¿no? ¿Viste las divinas y las populares? ¿Dónde están los divinos? ¿Son los de casación? Casación tiene, es un tribunal penal más importante de la Argentina, Tiene federal, en cortinas. materia ¿Cómo son? federal. Pero las Tiene, oficinas... tiene tiene- cortinas tienen pesadas. Tienen salas son de audiencias tremendo. muy lindas, Bien. muy lindas. Tienen despachos mucho más prolijos, un poco más grandes. Están todos en el A medida en que el vas mismo subiendo, piso. vas haciendo como el downgrade, ¿entendés? O sea, llegás y tenés cortinas, Y después llegas a alfombras, penal cosas. económico, etcétera. Ah, está penal económico también ahí, Exacto. en ese mismo edificio. Sí, una parte. Otra parte están inmigrantes que están a unos metros Y en lo otra último que avenida. pregunto y nos metemos con el programa. ¿Los ves a Bonadío? Si vos sos un periodista que está estudiando, un chico que está estudiando, o sos simplemente un ciudadano de a pie
que quiera ir en vez de ir a ver salir los aviones a Ezeiza, querés ir a ver entrar jueces a Comodoro Pi, a verlo, a ver cómo son, porque ya son casi estrellas de rock. Hay un tema con un micrófono, ojo, son casi estrellas de rock los jueces. ¿Vos podés entrar a Comodoro Pi a ver jueces entrar o no? Sí, perfectamente. Vos podés, como ciudadano, ir a ver un juicio oral. Podés participar, prepararte, es público. Una bondad que tiene el Código Procesal es que es público, transparente. Señores, así solucionamos un tema de micrófono y nos metemos en la economía del día. Este es el disparador, la economía a partir del 10 de diciembre y vamos con mucha info. Javi tiene una info de último momento. ¿Querés darme el título de lo que tenés y ya vamos al informe? Hay gobernadores y legisladores que protestan. ¿Cómo? Hay gobernadores y legisladores de las provincias que protestan sobre cómo está viendo Alberto Fernández su futuro gabinete. Vamos a la economía. Este es el disparador y lo charlamos en la mesa. La Argentina atraviesa un problema económico complejo y parece ser la gran preocupación para el gobierno que asumirá el próximo 10 de diciembre. Normalizar la cuestión de la deuda, tiene que arreglar con el Fondo Monetario Internacional, tiene que reperfilar la deuda con los privados porque hay vencimientos por 8 puntos del PBI el año que viene y es imposible de pagar eso. Cualquier negociación con los acreedores debería cumplir dos condiciones. En primer lugar, para que la Argentina recupere crédito rápidamente, capacidad de crédito debería ser voluntaria y debería ser rápida. Argentina tiene que hacer pagos recién en diciembre y hoy estamos con esta situación de reperfilamiento. Entonces siempre lo que te busca es evitar un default. Nos falta la parte más importante, que es que el mercado lo acepte. Nuestra visión es que el dólar a 60 pesos es un dólar que está bien. Hemos reducido a $200 mensuales el monto máximo que pueden comprar los individuos para atesoramiento sin autorización previa del Banco Central. Hemos retrocedido al cepo y teniendo conciencia de lo posible no hay ninguna chance de salir del cepo. Otros problemas que en Argentina no se resuelven hace décadas y que nos están afectando a todos, ¿no? La alta inflación, la falta de generación de empleo, el crecimiento de la pobreza y la falta de crecimiento de la economía. Obviamente tiene la cuestión de la inflación acuciante, va a tener que tomar una decisión respecto de lo que dijo en campaña, si efectivamente va a poner plata en el bolsillo de los jubilados, en el bolsillo de los trabajadores, o al contrario, si elige un plan más austero, no hay plata. Entonces, al no haber crédito y no tener superávit el gobierno, si opta por el primer camino de poner plata en el bolsillo, la va a tener que fabricar, la va a tener que emitir. Y eso, del otro lado del mostrador, va a requerir 800 controles para tratar de parar una inflación que va a ser imposible de parar. Acá Alberto va a tener que seguir con el cepo, ¿no? A la maquinita, digamos. Hay que meter plata acá en el mercado, mucha plata, y hay que ver a la máquina. Y bueno, después vemos, contemos pesos nuestros que no valen, pero bueno, después devaluaremos. Vamos a hacer una ley que diga que los jubilados no pagan los medicamentos y el Estado los va a subsidiar. Y no me importa lo que digan. Una de las expresiones que hizo el presidente es tratar de nivelar un poco el poder adquisitivo del salario. Eso sería importantísimo. Hacer el esfuerzo para que esto llegue, ¿no es cierto?, a que el mercado interno empiece a funcionar. Porque la política del peronismo es alentar los consumos masivos, que mejoran el mercado interno y empieza a movilizarse la economía. La Confederación General del Trabajo está dispuesto a acompañar, está dispuesto sin ninguna duda a ayudar, pero el empresario también, los empresarios deben ayudar y traer la plata que tienen fuera del país. Segundo, reorganizar su presupuesto. Necesitamos saber si el Estado va a gastar más de lo que genera o no, si va a aumentar impuestos. ¿Por qué camino va a ir? Por ahí el camino alternativo es cubrir el agujero fiscal aumentando impuestos. Y entonces aumenta, por ejemplo, retenciones. Yo no quiero dar ideas, pero por ahí termina aumentando impuestos y entonces no genera emisión, pero bueno, genera más contracción en el único sector económico que sigue creciendo en la Argentina. A mí me parece incomprensible que en la Argentina en la que vivimos los que agregan valor tengan que pagar retenciones. Y me parece que eso es el resultado de un gobierno que ha generado un déficit fiscal increíble y que en determinado momento, por no saber cómo poder cubrir ese déficit, avanzó inexplicablemente sobre sectores de la economía sobre los que nunca debió haber avanzado. Pensar que viniendo de una inflación de 55, 60, como vamos a terminar este año, vamos a ir el año que viene a congelar todo, es una locura, no tiene ninguna posibilidad de ser así. Es imposible hacer un acuerdo de precios antes que aumenten los salarios. Bueno, toma temperatura la noche, la mesa, ya arrojo el tema para que sea de todos. Deja de ser solamente de Maxi, lo guía Maxi, pero entramos todos a jugar. Hablamos de economía y vamos a empezar a meternos en este tema con un tuit de Bolsonaro hablando que luego borra,
sobre algunas empresas que iban a irse del país y luego una placa con los comunicados de las empresas. Este es el tuit de Bolsonaro. Fábrica de motores americanos, dice, a Honda, gigante de automóviles, y a L'Oreal anunciarán, ¿qué es BMW? Eso no sé qué es. MWM es una fábrica de motores, en realidad es brasileña, pero bueno, Bolsonaro pone motores americanos. Honda, gigante de automotriz, L'Oreal, la empresa de cosméticos, anunciarán el cierre de sus fábricas en Argentina y la instalación en Brasil. La nueva confianza del inversor para generar más empleos y mayor actividad económica en nuestro país. Definitivamente está guerreando a la Argentina, ¿no? Bueno, ahora salieron empresas a desmentir a Bolsonaro. A ver, dame los comunicados de las empresas. Es muy fuerte porque el presidente brasileño dice: cierran empresas en la Argentina y se van a Brasil, que generamos confianza. ¿Estos son los comunicados de las empresas? Este es el comunicado de hoy de Honda. Honda no cierra su planta en Argentina, sino que mantendrá sus operaciones tal como estaba previsto a partir de 2020, concentrando su producción en la línea de motocicletas. Ya había anunciado Honda que dejaba de fabricar la HRB, una camioneta localmente en su fábrica local, y que iba a especializarse en motocicletas. Dame los comunicados. ¿Tenés más comunicados de las empresas para verlos? L'Oreal, la empresa... Estos son comunicados que pusieron a partir del tuit. La empresa francesa que opera en Argentina de 1963... dice, produce en Argentina cerca de 40 millones de unidades por año de consumo masivo. En sociedad con un productor local no existe ningún plan para cambiar esto. Bien. Es decir, las empresas desmintiendo a Bolsonaro. En cuanto a la empresa de motores, MWM, es cierto que anunció el cierre de su planta. Es una empresa brasileña, va a concentrarse en Brasil, donde ya estaba, pero anunció el cierre de su planta antes de las elecciones. Anunció el cierre de la planta a fines de septiembre. Entonces, pero la pregunta que arrojo para que todos juguemos este tema. Sí. ¿Cuál es el plan económico para las empresas, o por lo menos para los empresarios en Argentina, Alberto Fernández? ¿Ya lo tiene en la cabeza? ¿Qué dólar? Bueno, acá se están conjugando, por un lado, una crisis que Argentina lleva de 1 año y medio. Y más allá de que estas dos empresas multinacionales se quedan y la otra brasileña anuncia que se va antes de las elecciones, ha habido efectivamente desinversión de empresas que se han ido en el último año y medio, en una situación de crisis muy grande, se han ido. Eso es responsabilidad de la crisis del último año y medio. A eso se le suma una incertidumbre grande, porque los empresarios, sobre todo los multinacionales, que no entienden bien qué ocurre en la Argentina, piden definiciones respecto a la política económica de Alberto Fernández, que todavía no ha hecho prácticamente ninguna definición, ni siquiera ha definido quién es su equipo económico. Entonces, estamos en un momento donde ya el empresariado, más allá del apriete de Bolsonaro, pero también los sindicalistas, también los banqueros que están con todo el tema de la renegociación de la deuda, están pidiéndole a Alberto Fernández definiciones urgentes. Lo que pasa es que, Bolsonaro pasa límites con este tipo de cosas, porque ya no se trata de una declaración política. Esto es una fake news, concretamente, y armada por Bolsonaro, claramente. Digamos, Alberto Fernández estaba durmiendo, tuiteó esto, cuando se despertó ya no estaba porque lo había borrado. Lo borró. ¿Sí? Digo, para poner en términos de cuando nació a cuando murió la fake news. Pero está hablando de empresas que tienen cientos de trabajadores. La zozobra que genera este tipo de cosas en cientos de familias es una locura. O sea, Bolsonaro es presidente, no es el también, perdóname, algo que dice Ale que también tiene razón, digamos, el plan no está, entonces eso también genera zozobra. Porque este es el presidente de Brasil con las características que le conocemos, digamos, a Bolsonaro. El plan de ahora. Pero el plan de Alberto, cuando él pregunta... Pero digo también, cuando Ale pregunta cuál es el plan de Alberto que tiene en la cabeza para las empresas, si bien sabemos que va a haber, digamos, rápidamente algo vinculado, alguna ley vinculada a la pyme o algún tipo de salvavidas a la pyme, sobre todo en lo que tiene que ver con la cuestión tributaria, tampoco tienen las empresas en la cabeza un plan, y también genera zozobra, ¿no? Imagínate la cantidad de familias que dependen de un sueldo de L'Oreal, por ejemplo, claro. Y que viene Bolsonaro y le dice, che, L'Oreal se va de la Argentina, viene a Brasil. Pero mi hincapié en esta charla es que ustedes me bajen información sobre qué plan tiene para las empresas, para los empresarios, incluso hasta para las pymes o las más grandes, como este Cuello. No va más, le digo mi historista. Javi, no sé si tenés algo para agregar. No, me parece que estamos caminando por una cornisa peligrosa en las últimas semanas, postelectoral, porque si bien, gracias al ultra recontra cepo
el dólar no se mueve, la situación socioeconómica argentina es un incendio. Y lo tenemos al presidente saliente dando charlas casi motivadoras sobre el futuro, de resistencia, de resurrección. Hoy lo volvió a hacer en el aniversario del diario La Nación, ayer lo hizo en el CCK. Y lo tenemos al presidente entrante yendo de gira, sin definir cuál es el rumbo económico, sin definir el gabinete, exprofeso. Están retardando, después ya lo vamos a tocar el tema, están retardando la transición a propósito. A propósito. A propósito, están retardando la transición exprofeso para que no quede como un cogobierno. Falta un mes todavía para que asuma Alberto Fernández. Un mes. Y la Argentina no tolera este paréntesis supuesto de aparente tranquilidad en donde la situación de las empresas, de los trabajadores, del salario, de la inflación, realmente la Argentina está en una situación que arde, que simplemente no se esté incendiando todo en la calle, no significa que la Argentina no esté con gravísimos problemas. Alguien me decía hoy, Alberto Fernández ha hecho movidas en las últimas horas muy claras de tratar de trabar algún tipo de alianza con Trump. Digamos, el llamado telefónico, hoy se reunió con un funcionario muy importante del Departamento de Estado en México, que voló directamente de Washington a DF para reunirse con Alberto Fernández. Pero atención que Bolsonaro, por lo menos en una primera etapa, no va a jugar a favor de la Argentina. Alguien me decía hoy que Bolsonaro convocó una reunión del Mercosur para el 5 de diciembre, 5 días antes de que asuma Alberto Fernández. ¿A vos te preocupa eso, Maxi? Y quiero escucharte, Gustavo, no abriste todavía el juego en la noche. Que nos patee en contra como nos está pateando en contra, Sí. que nos esté mojando la oreja y provocándonos como nos provoca. A ver, decímelo mirándome a los ojos. ¿Nos puede afectar o es como un Sí, perro que concretamente tiene un proyecto- ladra atado y no nos puede morder? Tiene un proyecto distinto de las necesidades hoy de la Argentina. Y el proyecto de Bolsonaro, con una economía que es más competitiva que la Argentina, que tiene 3% de inflación, que tiene 400.000 millones de reservas en el Banco Central, el proyecto es abrir su economía, bajar el arancel externo común con Estados Unidos, con Europa, y que ingresen autos más baratos, que ingresen productos manufacturados más baratos a Brasil para competir directamente, más abiertamente con el mundo. Eso para la Argentina, en una situación muy delicada, donde hay tasa de interés astronómica, un dólar que por un lado sube, después la Eso inflación nos se lo complica, come y demás, eso nos complica. complica mucho a la Argentina. Entonces, si Bolsonaro, no sé si esto se confirmará o no, pero si convoca una reunión del Mercosur 5 días antes que asuma Alberto Fernández, algo insólito, está por asumir el presidente del segundo país en importancia del Mercosur y convoca 5 días antes de la reunión, y después propone en esa reunión bajar el arancel externo común, y si hay una resistencia de los países miembros, denuncia al Mercosur y dice yo me corto solo, es un tema delicado para el primer año de gobierno de Alberto Fernández. Es decir, que el principal socio comercial, donde van principalmente sus exportaciones, junto con China, los dos principales compradores, Brasil y China, te esté haciendo una jugada muy fuerte, no por la Argentina, por los intereses económicos de Brasil, que hoy son distintos de la Argentina. Gustavo, quiero escucharte. Tenés 25, 30 días más de incertidumbre. Tenés 25 Sí. o 30 días más de Pero incertidumbre. los tolera la Argentina. Mira, yo creo que, a ver, yo creo que vamos a sí, escuchar a Gustavo. yo creo que sí, como siempre, la incertidumbre te la bancás, es decir, te la tolerás, tenés que hacer un esfuerzo, pero pensalo, cuando fue el 11 de agosto dijimos, 2 meses y medio hasta la elección, la bancamos, y se llegó. Ahora el 10 de diciembre está más cerca. Me parece que objetivo y esa información, 25 días más de incertidumbre. ¿En qué? En todo. Acá se mencionó la deuda. Hoy a la mañana reunión con economistas, con fondos de inversión, con algunos exfuncionarios y otros que pueden serlo. Tema de la deuda. Bueno, los fondos de inversión decían, bueno, un descuento hasta de 20% de la deuda nos podemos bancar. Ahora, preguntas, peloteo en la mesa, muy parecida a esta, un poco más chica. Bueno, ahora, si Argentina pagando la deuda que queda de este año y los primeros 3 meses del año que viene usa reservas, en marzo del año que viene se queda sin reservas. Por lo tanto, no tendría sentido, dicen algunos, pagar, llegar a marzo y declarar el default sin reservas. Y tiran algunos en la mesa.
Y si el default se declarara antes... ¿Esto fue hoy? Sí. ¿Eran empresarios? Sí, no, fondos de inversión y economistas. Gus. Algunos banqueros. Importantes. Mírame. Menos yo, sí. Importantes. Sí. Sí. Bueno, entonces uno dice, ¿y si el default se declarara antes? Y si el default... A ver, peloteo de ideas. Dice, ¿y si el default se declarara antes? Perdóname, la reunión ¿Lo verían mal los acreedores? ¿La reunión eran para salvar a Argentina o para salvarse ellos? No, para salvar a Argentina. A ver, onda. estaban... No, yo te diría bien. Pero, ¿cuál es el tema? Algunos te dicen, mira, Ale, yo te debo plata a vos. Te tengo que pagar la cuota de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Ya estoy mal. Cuando uno de ellos dice, ¿y si el default se declarara antes, qué pasó con el resto? ¿cuál es la... ojo, porque en el caso Ucrania... declararon el default y los acreedores no condenaron eso. ¿Por qué? Porque fue una declaración amigable. Como yo te diga, mira, Ale, si yo no te voy a poder pagar la cuota de abril, mayo y junio del año que viene, ¿por qué no hacemos una cosa? Metemos en el paquete las previas y ya las renegociamos y tiramos todo eso para adelante. No es una idea loca, no es una idea agresiva que plantean algunos. Entonces digo, ahora, vos me decís, ¿esa es la política que se va a aplicar? No, porque está todo en discusión. Porque está todo en discusión, inclusive porque el gobierno dice, porque hay integrantes del equipo del equipo de Alberto Fernández, che, no tenemos certeza de tener toda la información. O sea, cuando decís está todo en discusiones, todavía no saben todo. Bueno, exactamente, todavía no tenemos todos los datos. Otros dicen, no, mira, la deuda a lo mejor, como la que vence en el primer trimestre del año que viene, es legislación local, bueno, esa se puede manejar de una manera y después... Un ejemplo, mañana vence... el cupón del Bonar 24. Ya voy, Maxi. Dame un segundito. Es decir, mañana hay que pagar una gran cantidad de dólares de la Reserva Dame un segundito, Cirro. De un bono clave. Alguien que fue convocado por los equipos económicos de Alberto Fernández y que dudo que sea parte, pero que lo primero que preguntó fue esto y además viajó a Estados Unidos. Digo, yo, por supuesto, digamos, la información que manejamos es la misma con Javier, es la misma que está diciendo Gustavo. La información que manejamos es que no hay información concreta sobre un plan. Ahora, hay determinadas cuestiones que están en claro. Por ejemplo, esta persona que iba a integrar el equipo y finalmente decidió no integrarlo, pero participó en reuniones afuera, ¿qué es lo que te dice? Que hay un consenso, por ejemplo, entre Alberto Fernández, Estados Unidos, en Washington, y el gobierno de Mauricio Macri. Nadie quiere el default. El fondo no quiere el default. Eso es importante. Ahora, ¿es un plan? No es un plan. Esto es información que vos traes. Información. Estados Unidos y el Fondo Monetario. No quieren default. Alberto Fernández, no. ¿Alberto tampoco quiere default? No. Pero puedo agregar algo, perdón, Romy, pero el fondo, si no hay default, pero el fondo es más drástico que Alberto Fernández respecto al descuento que hay que hacerle a los bonistas privados. Está bien, pero que haya un acuerdo respecto de no declarar un default no es menor. Entonces, no es un plan, pero es un acuerdo. Es un principio. Pero a ver, el que no haya un default significa que hay un acreedor que quiere cobrar y un deudor que quiere pagar, ¿sí? El tema es que se tienen que poner de acuerdo cuándo y cómo y de qué manera, porque el actual acuerdo no puede continuar, no es viable. Pero el acreedor tampoco quiere un default, eso es lo que están diciendo. Claro, está bien. El acreedor no quiere el default. Pero yo lo que digo es, si estamos hablando de que no se sabe, porque no se cuenta con toda la información que hay, entonces no se sabe qué planificar, en base a qué información. Y Javier dice, están retardando la transición. Yo lo que me pregunto es, y de hecho hubo una sola reunión, porque lo dijo Santiago Cafiero hoy, dijo, tuvimos nada más que la reunión de presentación y después no hubo más reuniones. Lo que no entiendo es, no tiene información porque no se están juntando, porque no quieren juntarse, o no tienen información porque se juntan y no se las dan. Porque si la verdad es que no se están juntando, porque no se quieren juntar, por esta cuestión de no dar la imagen de un cogobierno, entonces eso imposibilita que tengan información, están todos locos. No se van, no se van a juntar. Acá claramente no van a tener información. Pero claramente la foto, la foto fue una foto, y digo, no creo en la mala voluntad de ninguno de los dos, ni de quien convocó, que fue Mauricio Macri, ni de quien fue, que fue Alberto Fernández. Pero la foto le faltó contenido. A esa foto quedó en una foto nada más, porque después se dijeron absolutamente de todo y se siguen diciendo de todo y se siguen desconfiando de los números que se abren. Entonces, si se abren los números, si desconfían... ¿Pero a quién se abren los números? Si no se están sentando en una misma mesa. Tenés 40 personas que conoce mucha de la gente que ya participa, que mañana, creo que mañana vuelve Alberto Fernández, mañana vuelve, va supuestamente a dar los nombres de quiénes son. En los lugares donde abren los números no los creen. ¿Qué dijimos acá? María Eugenia, ya están trabajando sentados. Claro, pero el equipo ampliado. Pero que estén trabajando no quiere decir que esto camine. Para nada, ¿entendés? No significa que esto camine. ¿Qué dice María Eugenia Vidal? Hay plata, lo contamos acá, hay plata para sueldos, para el operativo Sol, para los aguinaldos, para... ¿Qué dice Kicillof? No hay.
la provincia está devastada, no tenemos un peso. Bueno, qué sé yo, la verdad es que no sé. ¿Se están reuniendo? Sí. O sea, alguien está mintiendo. Evidentemente, la plata está o no Bueno, está, pero no claro, hay muchos matices. Digo, vos pensás que si yo te quiero vender un maxi kiosco a vos, necesito más de 15 días. Porque vos me vas a decir, che, ¿cómo estás con el gobierno de la ciudad? ¿Estás con los impuestos? ¿Cómo está esto? Los empleados, etcétera. Bueno, imagínate esa complejidad elevada a la N potencia, porque se trata de un país. Pero está bien. Yo digo, está todo bárbaro si es que se están juntando y no están llegando a un acuerdo, no hay información. Ahora, si ni siquiera se están juntando... ¿Sabes lo que pasa? Que vos la información precisa y definitiva la tenés el día que te sentás en el escritorio y que le decís a los directores nacionales que dependen de vos, a ver, pedís el cantaclaro y decime, a mí me dijeron 10. Hay 10 en la caja, hay 8, hay 7 y te dicen, no, ni 10, ni 8, ni 7, o sí, te dirán. Pero hasta ese momento vos no vas a tener la certeza. A ver, Ale, simplemente... Un poco lo que dice Gustavo es así. Nosotros dijimos, Alberto Fernández le van a quedar 10.000 millones de dólares de reservas reales en el Banco Central. Y en los 4 primeros meses de su gobierno, hasta abril, tiene vencimiento de deuda por 10.300 millones de dólares. Es decir, que no puede utilizar toda la reserva para pagar los vencimientos porque se le termina el gobierno en 4 meses. Entonces, todos saben que tiene que renegociar la deuda. Hay una discusión. Y yo lo consulté con el principal negociador de Alberto Fernández con el tema de deuda. ¿Qué se hace mientras tanto? Es decir, mientras estás negociando, seguís pagando los bonos. Mañana hay que pagar el Bonar 24, es el bono más importante que tiene Argentina emitido en el mercado, y mañana hay que pagar los intereses en dólares de ese bono, que tienen no solamente acreedores externos, sino también tienen ahorristas en la Argentina, bancos, bueno, un montón de gente tiene el Bonar y se va a pagar en dólares mañana. Entonces, ¿qué haces mientras tanto? ¿Vas pagando? Bueno, por eso Hernán Lacunza, el ministro de Hacienda, dijo hay que hacer una negociación urgente de la deuda, el ministro actual, y se ofreció a iniciar esa negociación, porque cuanto más tardes en hacer la negociación con los acreedores... menos reservas te quedan. Primero, vas utilizando dólares de las reservas para pagar los vencimientos, y por otro lado, corres el riesgo de en algún momento decir, bueno, no pago, y mientras vas negociando caer en default, es decir, que Argentina... no pague ahora los vencimientos que tiene en los próximos meses. Entonces hay que hacer una negociación muy rápida y hay que comenzar cuanto antes esa negociación con los acreedores privados. Ahora, si Argentina no quiere caer en default. El muy rápido, teniendo en cuenta las experiencias internacionales, suele ser entre 10 y 12 meses. Claro. Eso es muy rápido. Porque digo, algunos piensan que negociar muy rápido son 3 semanas y... No. En todo caso, la deuda de legislación argentina puede ser un poco más veloz. Pero una negociación, ¿pones pausa? Bueno, es que esa es la discusión. Si vos vas a empezar una negociación y yo sé que no me alcanza para pagar, meto el default ahora. ¿Por qué? Porque, hasta de hecho, porque sería más justo para el que está esperando en abril y en mayo, que sabe que no llegas vos con la plata, dice, pero le estás pagando al de ahora. Bueno, defaultea todo. Dame y me meto con el primer tema de Javi Calvo, después vuelvo con los papers y cómo está la situación económica. A Santiago Cafiero, en esta declaración a Radio La Red sobre la transición. Javi les va a contar por qué no avanza la transición. Tiene información de por qué esto no va para adelante. Vamos a escuchar a Cafiero en Radio La Red hoy hablando justamente de la transición. Escuchen. Por ahora lo que se ha hecho de transición es una foto, una reunión muy importante que dio tranquilidad, que fue la foto de Alberto y del presidente Macri, pero lo cierto es que después no se avanzó mucho más. El gobierno entendió que primero tenía que ordenarse y a partir de ahí es que nosotros estábamos de alguna manera dispuestos a trabajar en esa transición, que no es ni más ni menos que poner a punto cuáles son el nivel de ejecución de los programas, y después, por otro lado, cuál es el nivel de los objetivos. Cuando uno traza un presupuesto, cuando uno traza un plan de gobierno o programa, fija objetivos. Para nosotros es válido saber y entender cuáles son esos objetivos, si se han cumplido, qué grado de cumplimiento tienen. Hay muchas cosas que hay que ir analizando caso por caso y nos parece que todavía falta bastante trabajo. Y está Frigerio también, ¿no? Que dejó una declaración. Lo quiero escuchar a Frigerio porque hablamos de transiciones y lo charlamos con Javi. Dale. Respecto a la transición, los distintos ministerios, por una indicación
clara del presidente Mauricio Macri. Están trabajando en dejarle a la próxima gestión toda la información de todo lo que se ha hecho, de las actividades en marcha que hay que seguir, el resultado de la ejecución presupuestaria. Es decir, estamos preparados en todos los ministerios para recibir los miembros del nuevo gabinete cuando el presidente electo entienda que es el momento de hacerlos públicos. En el mientras tanto tenemos diálogo con distintos dirigentes del Frente de Todos y estamos listos para arrancar una transición más formal cuando requiera o entienda que es el momento el presidente electo Alberto Fernández. Bueno, atento, porque esto define también el país, el momento que vivimos. La transición que finalmente no se da. Javi, todo tuyo. Por favor, lo charlamos entre todos. Sí, a esta mirada contrapuesta del Juntos por el Cambio, del actual gobierno y del futuro gobierno, encarnado por Santiago Cafiero, probable jefe de gabinete de Alberto Fernández, se suma hoy algo que avisó Andrés Ibarra, vicejefe de gabinete, según lo publica A24.com, respecto a que Mauricio Macri pidió la elaboración de un decreto para cerrar la transición por decreto, es decir, para de alguna manera establecer la hoja de ruta, lo que le deja al gobierno, ahí tenemos la imagen de la información, porque no se están reuniendo. No se reúnen. No se están reuniendo, están intercambiando algunas frases, algún datito, pero hay una decisión por parte, sobre todo del Frente de Todos, una orden de Alberto Fernández, porque Alberto Fernández no quiere dar la sensación de cogobierno. De desgaste. Pero una cosa es enterarte de lo que te están dejando, que es la transición, otra cosa es cogobernar, no tomar medidas. confía en la información que le van a dejar. Y Macri tiene miedo. No confía en la información que le van a dejar. ¿Y Macri qué? Macri tiene miedo que le cambien la información y se la hagan peor. Locura, pero juegan con fuego, sí, loco. Sí, juegan con el pueblo. Pero además, perdón, ¿puedo sumar una información a lo que dice Javi? Digo, Sí. No, sí. No, hay también en el gobierno una sensación que baja el presidente de la Nación, también que hay una parte que es de duelo por dejar el poder y una parte de alivio. Entonces también se lo están tomando con soda al ver que tampoco hay una presión ni social, ni de los medios, ni de la opinión pública, ni tampoco del Frente de Todos para sentémonos, pasámonos la data para ver cómo hacemos, qué hacemos, bien tener el diagnóstico de lo que hay. Hay muchos recelos mutuos. ¿Qué decía Romy? Hay un dato que es muy importante que se va a dar el viernes 21 y que también me parece que explica por qué les está costando tanto juntarse. Parece que están los dos muy radicalizados en sus posiciones. Vos recién decías, Macri está en esta cosa, donde no parece un presidente saliente, sino parece que está casi iniciando una campaña. Pero mirá, te voy a dar un dato que me parece que explica y hay que mirarlo muy de cerca por qué les cuesta tanto. 21 de noviembre, ¿cuánto falta? Un par de viernes, 10 días, jueves. 2 semanas. Facultad de Derecho, 6:30 de la tarde. Van a presentar un libro que escribe Rafael Bielsa. Un libro que Mariano conoce el tema, se llama Lawfare. Lawfare es como si fuese una contracción entre ley y guerra. Es la persecución judicial, usar el sistema judicial para perseguir al enemigo. ¿Sí? Acá que venimos hablando de, son todos perseguidos políticos, que es lo que plantea el kirchnerismo. Acompaña Graciana Peñafort. ¿Y quién más va a estar ahí? Porque digo, es importante las señales, porque no hay incertidumbre en muchos temas. Pero en un tema tan caliente como el tema judicial, ¿quién va a estar presentando el libro de Bielsa junto a Graciana Peñafort hablando de que hay persecuciones políticas? Alberto Fernández. Alberto Fernández. Hoy llegó la invitación. ¿Qué es eso que acaba de tuitear? Está tuiteando Alberto Fernández hace 3 minutos. Un tuit que seguramente ahora lo vamos a poder captar. Dice, aunque Marquitos Peña, o Marquitos Pena, ¿no? Como es la... su dirección de tuit. De Marcos Peña. Dice, aunque Marquitos Pena y sus inefables funcionarios escriban absurdos informes contra Paper y presenten una Argentina que no existe, cada día que pasa la realidad descubre sus mentiras. Este es el país que nos dejan. 23:51, tuiteó y estamos a 4 minutos, 23:55. Repetime entonces el tuit, léeme el tuit. Acaba de tuitear entonces Alberto Fernández y vamos a desde ver Paper y contra Paper. Dale. Aunque, y arroba a Marcos Peña,
y sus inefables funcionarios escriban absurdos informes y presenten Ahí lo tenemos. una Argentina, mira ahí está, una Argentina que no existe, cada día que pasa la realidad descubre sus mentiras. Este es el país que nos dejan y Y ahí pone hay cifras de los dos índices de... Bueno, que por se iban a eso, conocer por hoy. eso Romina y Maxi, todo va ligado con todo en este programa. Esto es la magia que tiene Animales Sueltos. Esto es lo maravilloso del programa, que se va enlazando. Y el programa lleva mucho tiempo para añejarse así, para que esto ocurra. A ver, fíjate esto, Romy, vos tenés una especie de contrapaper al paper que Marcos Peña tiene de la economía. ¿Qué economía deja el gobierno? Sí, el informe que hizo Marcos Peña, jefatura de gabinete, con el Ministerio de Hacienda, y que nosotros comentamos acá, dice que la economía hoy está en una situación más sana para crecer en el 2020, que es una situación mucho mejor de la que recibió el gobierno de Macri en diciembre del 2015 y que se han sentado las bases para el crecimiento y el desarrollo de la Argentina. Ese es el resumen de lo que plantea el documento que publicó Jefatura de Gabinete y que tiene cero autocrítica. Y del cual, por ejemplo, Carlos Melconian, cuando le preguntaron, el economista que fue funcionario de Macri, dijo, no es cierto. Digamos, lo resumió muy sencillo diciendo, o sea, no es cierto. Lo que dice el documento ese no es cierto. ¿Qué tiene el informe de Peña y compañía y qué tiene el informe que tiene el Instituto Patria? ¿Qué tiene el tuyo, el que recién destroza desde México Alberto, Maxi querido? Bueno, ya te digo, hay varios... crecimiento de empleo. Tiene varios puntos que son muy controvertidos y que Hagamos se pueden, una cosa, se pueden discutir dato por dato, pero me parece que... Te lo hago fácil, prepárame a Andrés Ibarra. Sí. Porque define en una declaración Andrés Ibarra la herencia que según ellos les dejan a Alberto Fernández. Vendo esto y vamos a escuchar a Ibarra, Andrés Ibarra, y después escuchen cómo le contesta Alberto Fernández. Y ya le contestó recién por Twitter. Que lo teníamos hace un rato, ¿no? Nos sentamos mirá con vos, esto. increíble. Sí. Y ahora arranca con este contrapaper que tiene Mangel. Es hermoso que pase esto televisivamente hablando. Javi Calvo abrió con esto de la transición que no se da. Romina preparó o tiene la info de lo que piensa el albertismo de la economía de Marcos Peña y Macri. Acaba de tuitear Alberto Fernández desde México, esto que quiero poner está allá. Aunque Marcos Peña, teléfono para Marcos Peña, y sus inefables funcionarios escriban absurdos informes y presenten una Argentina que no existe, cada día que pasa la realidad descubre sus mentiras. Este es el país que nos dejan, y da un cuadrito ahí abajo. Maxi les contaba algunos de los datos que el gobierno cree que dejan al albertismo. Mira algunos puntos del documento Marcos Peña, lo tenemos ahí. Dale, se pueden ver y después, algunos puntos. ¿me dejás escuchar a Andrés Ibarra, que lo prometí? Dale. Andrés Ibarra, ministro de este gobierno, declara esto, la herencia que le dejan a Alberto. Dice que el país no está mal, o no está tan mal como Alberto dice. Por eso fíjense que todo explica el por qué aún no se da la transición. Escuchen a Andrés Ibarra. Estábamos viendo y analizando con el ministro Lacunza. Nosotros vamos a dejar alrededor de unos 10.000 millones de dólares de reservas líquidas contra cero cuando recibimos nosotros. En realidad reservas negativas por la situación de déficit que heredamos. Así que si uno tiene que tomar un indicador relevante que son las reservas, esto es un primer punto de partida. Otra transformación muy importante que encabezó el presidente Macri y que finalmente nos lleva a que el país prácticamente este año tenga déficit primario cero. Se han logrado equilibrar las cuentas fiscales en lo que tiene que ver con el déficit primario. Para ser bien claro, yo no tengo ninguna duda que el país que dejamos es un país mucho mejor que el que recibimos en el 2015. El país que dejamos está mucho mejor que el país que recibimos en el 2015, dice Andrés Ibarra. Sí. Más indicadores de Maxi de este gobierno. Y después mirá, Romina, ya tiene en la mano el papel que le contesta a Andrés Ibarra por parte del gobierno Ya lo dije Fernández. varias veces, Ale, lo dije esta semana mismo. Dije que es cierto, Macri deja 10.000 millones de dólares de reservas líquidas. Cristina dejó cero de reserva líquida. Pero en los próximos 4 meses del gobierno de Alberto Fernández hay vencimiento de deuda por 10.000 millones de dólares, porque hiciste un zafarrancho con la deuda. En cambio, el inicio del gobierno de Macri tenía vencimientos bajos de deuda y apenas levantando el cepo y consiguiendo financiamiento externo, tenías un enorme ingreso
de capitales ¿Quién y le de dejó el dólares a la país más Argentina. cómodo a quién? ¿Cristina Alberto o Macri Alberto? Pero sin ¿Cristina duda, Macri o Macri Alberto? sin duda, como me parece coinciden todos los economistas, no hay una discusión entre los economistas de esto, la herencia de Cristina era pesada, la herencia que deja Macri es mucho más pesada, porque además de haber cepo y pocas reservas en el Banco Central, Cristina te había dejado 0 de reservas, ahora hay cepo, reestructuración de deuda, pocas reservas en el Banco Central y vencimiento de deuda inmediato que te obligan a renegociar o a ir al default. Dame esta secuencia de Macri y después voy con Romy. A fin de 2019 el país está listo para crecer, sin magia, sin mentiras, sin ficción, gracias al esfuerzo de los argentinos de todos estos años. Hemos revertido la herencia de 2015. Esto no es un fake, ¿eh? Esto es el documento de Marcos Peña. Dice esto textualmente. Yo me resisto a discutirlo porque los economistas tenemos saldada esta discusión. No son cosas melconian de un lado, los economistas más heterodoxos del otro, los heterodoxos. Todos sabemos... O sea, no lo discuten ustedes. No discutimos tonteras, digamos. No discutimos... Estás duro, Maxi, ¿eh? No, es que no discutimos tonteras, digamos, respecto... Yo he hablado muchísimo sobre la herencia pesada que dejaba Cristina. Inflación del 25-30%, cepo, pocas reservas, déficit fiscal, déficit comercial. Pero esto es peor. Pero sin duda. Por eso estamos discutiendo ahora, bueno, ¿cómo se sale? En su momento tenías la posibilidad de abrir el financiamiento en dólares. Antes, Cristina y Kirchner disfrutaron de los superprecios de la soja y también de la estatización de las AFJP. Hoy no tenés una fuente de financiamiento. Te gastaste, los mercados financieros no le van a prestar a Argentina más allá de que sea un presidente más o menos amistoso. Ya le dieron tanto financiamiento que por un buen tiempo no le van a dar más financiamiento. Y te gastaste los 50.000 millones de dólares del préstamo del FMI, o sea que no tenés financiamiento por delante. Hay algún tipo de cuestión a favor, el superávit comercial, el dólar alto, pero bueno, es muy fuerte la frase. La otra frase del documento enumera lo que recibió, la herencia que había recibido Macri, Banco Central sin reservas, es cierto, y con cepo, déficit fiscal, 7 puntos del PBI se pone, los cálculos eran que eran 5 puntos del PBI, pero ponen 7 puntos, y presión impositiva récord, desempleo mentiroso y pobreza altísima. Todo esto es cierto. Ahora, el desempleo hoy es más alto y la pobreza es todavía más alto de lo alto que había dejado Cristina. Inflación alta durante 8 años. Inflación alta durante 8 años también es cierto. Lo que pasa es que ahora duplicaste la inflación alta que venía en los últimos 8 años. ¿Tipo de cambio atrasado? Tipo de cambio atrasado es cierto. Y ahora el tipo de cambio no está atrasado. Es cierto, te comiste una mega devaluación. Ahora, pasaste Maxi, del dólar de 20 al dólar de 60. Déjame decir una cosa. Están presentando la carta de salida que tendría que haber sido la carta de entrada. Esta es la herencia que nunca plantearon al Crisis principio. energética con tarifas atrasadas, es cierto. Pero, y concluye esto. Fíjate lo que concluye, que me parece que es muy provocativo. Prepárense para el quiero vale 4 que tiene Romina en la mano, ¿eh? Pará. Preparen, le cantan falta en Vido con 21 a Alberto Fernández y no saben lo que le contesta Alberto Fernández. Esto que tiene en la mano Romina va de la mano o conectado al tuit que acaba de tirar como una bomba neutrónica desde México Alberto Fernández y va ligado a la transición que Javier Calvo está contando que no se da. Prepárense, porque recién empieza a levantar temperatura la noche. Dale, y cerrame con esta plata. Bueno, dejamos, dice, es cierto, hay problemas, dejamos una inflación todavía alta. No es que dejas una inflación todavía alta, duplicaste la inflación. Vas a dejar una inflación arriba del 55%. Habías recibido una inflación, y por segundo año consecutivo, el año pasado fue 48%. Habías recibido una inflación del 28%, del 27%. Y creación de 1.250.000 puestos de trabajo. Dice el documento de Marcos Peña, dice que el problema del desempleo es que hay mucha más gente buscando trabajo. Los datos de empleo que tenemos, de empleo asalariado, registrado en blanco, el trabajo más, si se quiere, más estable, de mejor remuneración, es que hoy hay, y falta para terminar el año, 175.000 empleos menos asalariados en blanco de lo que había en diciembre del 2015. Ha habido, es cierto, una creación de empleos autónomos, monotributistas, empleo en casas particulares, empleo doméstico, pero el empleo asalariado en blanco hay casi 200.000 puestos de trabajo menos y eso se explica fundamentalmente por la destrucción de puestos de trabajo en el último año. Bueno, atentos ahora.
Y sigo, chicos, porque esto no termina. Yo te digo la verdad. Sí. Yo no puedo creer que se vayan diciendo estas barbaridades. No, ¿sabes la lo que verdad, pasa? Ale, está todo bien, ¿viste? Pero acá se juega la historia. la verdad, ¿viste? Decimos, nosotros damos los datos, nosotros decimos la verdad. Este presidente que se va dijo que uno de los valores éticos de su gobierno es decir la verdad. Y se van diciendo barbaridades que son fácilmente desmentibles hasta por los propios economistas. Entonces, me parece que hay que andar con cuidado. Si esto es lo que va a generar una oposición constructiva para los tiempos que vienen de la Argentina, estamos en el medio del Javi, tiene que ver con lo océano. que vos decías también, en este tono donde se están tirando como munición tan gruesa, es muy difícil pensar en una transición ordenada, Obviamente. afable, ¿no? No, a mí yo insisto. Aceitada, qué sé yo. Yo insisto que a mí lo que me sorprende es, más allá, porque Maxi me parece que fue clarísimo. La herencia era recontrapesada, ahora es más pesada todavía. Pero no es que está diciendo la recibieron bárbaro y la dejaron horrible. No, yo lo que pregunto la recibieron es- horrible, espera, déjame Sí, una sí, cosa. Fernando. La recibieron horrible Y la empeoraron. la empeoraron. Perfecto. Ahora, lo que no entiendo es por qué presentan esto, que la ¿Por qué herencia la historia, recibida muchachos? de A ver ellos si al entienden. cierre y no al principio. Porque en su momento dijeron no podemos presentar esto porque necesitamos inversores. En un país, chicos, acá se juegan la historia. Chicos, gente, en un país que tiene 48% del electorado votando a un presidente electo y 40 y pico votando al que se va, no hay mucho lugar para la interpretación, porque de ese 40 y pico que nos está viendo, vamos a suponer que un 20 de cada lado crea a morir lo que cada presidente, el que se va y el que llega, les dice. Entonces es muy difícil Así es. hacer periodismo en esta época, porque ellos están transmitiendo, porque acá me está pasando en el celular, gente muy enojada, Sí, pero a mí muy también. enojada. Porque hablé de la herencia de Pará, Cristina pará, y gente muy enojada Pero porque pará, Maxi, hablamos de la Maxi herencia de corre- Macri. Maxi Sí, corre seguro. por cuenta mía, esto quiero decirlo. Seguro. Como conductor de televisión, con 48 años. Soy un tipo joven, no tanto, tengo 25 años de televisión, haciendo programas de espectáculo, de fútbol, lo que quiera, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque lo que Maxi contó es un dato fáctico que está en un documento. Y lo que Romy va a contar ahora es un contrapaper o un dato fáctico que el Instituto Patria cree o considera y escribe. Entonces, si ustedes, los que me escriban en el celular, se enojan con Maxi o se enojan con Romina, están equivocados. Son los mensajeros de información que sale desde los centros de poder en Argentina, del que se está yendo, que va a seguir siendo poder porque tiene 40 y pico de voto, y del que llega con el casi 48, con el 48 y pico. Entonces, en serio, salgan de esa lógica los que escriben al celular. No los voy a nombrar, pero se enojan demasiado con gente que no se tiene que enojar, ni con ella, ni con él, ni con Calvo, ni con Carnota, ni con él, ni con Marangoni. Simplemente, no son interpretaciones, no estamos nosotros interpretando, estamos diciendo ¿Quién es mejor o quién es peor? Esto es fáctico, es dogmático. Acaba de decir Montenegro, es una discusión saldada, es como si estuviésemos hablando de la ley de la gravedad y los físicos ya tienen una discusión saldada sobre la ley de la gravedad. Sí, bueno, Newton dijo esto y no se superó lo que dijo tal y tal, y listo, no, ya está, ya lo tienen discutido eso. Entonces no es una valoración, no se enojen al cohete. Entonces ahora vamos a escuchar a Mangel, porque ahora vendría el enojo al revés. Dame, Romy, ¿qué ¿Querés dicen? que, Dale, querés que por las favor, veamos? Son vamos. dos placas. Yo los anteojos que me presta Carnota, gracias. Mira, ¿Esto quién lo dice? esto lo arma una consultora española que se llama CELA, que trabaja con el Instituto Patria, que viene trabajando con la gente de Cristina Fernández de Kirchner hace tiempo y que les dio muy buen resultado en los números en las PASO. Por eso los contrataron justamente para hacer el contrapaper. ¿Por qué? Porque leyeron el paper que contaba recién Maxi de Marcos Peña, los 8 puntos, y dijeron, esto es una vergüenza. Lo que dijo Alberto Fernández en el tuit. Insisto, esto es lo que dicen desde el cristinismo, desde el albertismo, el propio Alberto Fernández. Pobreza. A ver si vos llegás a leer de... 2015 29,7, 2019 35,4 dice esta consultora. Sí. Claro, pero es lo que está diciendo Alberto Dale, porque Fernández. son muchas placas, son muchos datos, Bueno, Romy. PBI per cápita en dólares, sí. 14.884 en el 2015, 9.912 en el 2019. Claramente el mensaje es, no dejaron, muchachos, un país mejor, mucho peor. Inflación 27,5 en el 2015, se van con el 54. Salario mínimo en dólares, $580 en el 2015, 266 en el 2019. Desempleo 5,9, 10,6 ahora.
Riesgo país, 555 puntos cuando llegó Mauricio, 2.270 cuando llega Alberto. Deuda pública bruta del PBI, 52,6 en el 2015, 98,2 en el 2019. ¿Esto quién lo dice, Romy? Porque son brutales los números. Esto lo arma a pedido, exactamente, pero a pedido de los economistas que trabajan con Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Esto, si te están viendo ahora los albertistas, no te lo pueden desconocer a esto. No. No te lo pueden. Ellos lo piensan a esto. No es que lo piensan, trabajan con estos números. Lo firman. Tipo de cambio. Creo que van a empezar a circular mañana o ahora me habían dicho vía Twitter. Déficit de cuenta corriente 2,7, 5,1. Mira esto. Tasa de interés límite de tarjeta de crédito. 36,6. Esto es cuando estaba lo que deja Cristina y esto es lo que deja Macri. Cuando llegó Cristina, en la época que se estaba yendo Cristina, el 2015, perdón, vos pago mínimo con la tarjeta o querías pagar en cuotas lo que debías con la tarjeta, te cobraron un 36,6 de intereses y ahora estás pagando 101,1%. Exactamente, mira, y tenés otra, ¿ves? Por eso habla de los inefables funcionarios. Bueno, buscar acá la que te guste. Buscar la que te guste. Déjame buscar algo, no sé, inversión nuevos pobres. Bueno, caída de la producción industrial, menos 12,6, Fondo de Garantía de Sustentabilidad, menos 45. Nuevos pobres, 2.600.000. Sí, exactamente. Empresas cerradas, 19.131. Pero perdón, ¿qué estamos discutiendo? A ver, si la economía empeoró en los últimos 4 años o no empeoró. Pero Mauricio Macri está diciendo que se va con una economía que mejora. No, es una guerra de paper. No, pero perdón. Es una guerra de vos acabas de leer un paper, vos leíste, informaste a la audiencia un paper de Marcos Peña. Hay gente muy cercana al gobierno, caliente, al pedo con vos porque contaste esos datos, porque vos sos el periodista que lo informa, porque es un paper que bajaron ellos. ¿Es algún economista o es el jefe de gabinete que nunca entendió nada de la economía y que de alguna manera lo hizo a Macri tomar todas las decisiones equivocadas que el presidente tomó con los economistas que no correspondía? Pregunto, lo que te están escribiendo es no lo digo yo, lo han dicho Alfonso Pratgay, lo han dicho Carlos Melconian, funcionarios. ¿Qué fue un títere de funcionarios Peña, de Macri? Funcionarios de Macri decían que había un funcionario que no entendía nada de economía y que era el jefe de gabinete que zanjaba las discusiones. Y ese se llama Marcos Peña. Entonces, la pregunta es, no sé, Marcos Peña va a seguir escribiendo documentos de economía. La conclusión, perdón, ¿no? Porque la conclusión es que este es el país que le queda a Alberto Fernández. Digamos, Alberto Fernández tiene la misión de levantar las dos herencias. La herencia de Cristina, empeorada por la herencia de Macri. Absolutamente. Son dos herencias el país horribles. En el que estamos todos, además. La discusión está claro que en estos 4 años tuviste de 4 años 3 de recesión, que la inflación se te aceleró de 4 años, 3 tuviste inflaciones arriba del 40%, con el pico de este año arriba del 55% va a cerrar, aumentó la pobreza, aumentó la desocupación, hubo destrucción de puestos de trabajo en blanco, sobre todo en el último año con la crisis y demás. Ese diagnóstico es absurdo discutirlo. A mí me parece que también es totalmente errada la idea esta de, y ahí tenemos la última frase, lo que dice el documento de Marcos Peña, el punto de partida para 2020 es mucho más sano, que hoy la economía está en una situación mucho más sana. Si por eso entienden más sano que tenés un tipo de cambio real más alto, es decir, que tenés un dólar más alto y que una recesión enorme te permite tener un superávit comercial de 12.000, 14.000 millones de dólares, si eso lo entienden como más alto, bueno, yo he dicho siempre que era necesario no atrasar el tipo de cambio, era necesario tener un dólar alto porque Argentina en algún momento, si se le cortaba el financiamiento, iba a tener una mega devaluación. Bueno, tuvimos la mega devaluación y por eso tenemos el dólar alto que hoy genera la posibilidad, con la recesión, de que Argentina tenga un excedente en la balanza comercial. Si eso es más sano, bueno, después de una crisis como la que tuviste, es el único punto de partida en el cual te podés apoyar para que el próximo gobierno trate de encauzar la situación económica. Ahora, ningún gobierno busca una mega devaluación para cerrar la balanza externa y que de esa manera uno pueda decir estamos en una situación más sana. Y en última instancia, si ahora creen que esto es más sano, ¿por qué en el 2017, cuando varios economistas, entre ellos yo, decía, ojo que hay un déficit en el sector externo enorme, y tenés un atraso cambiario enorme, la gente se va, 10.000 millones de dólares gastados en el exterior, el turismo, porque es más barato comprar un café en Miami que en Garín, o hay 22.000 millones de atesoramiento de los argentinos en los colchones,
y Sturzenegger, Duhovne y el propio Macri decían, ¿qué quieren? Si hay financiamiento, si los argentinos se quieren llevar el dinero para atesorar, que se lo lleven. Si quieren gastarlo en el exterior para hacer turismo, que lo hagan. No entendieron nada de la crisis de balance de pago y cómo estallan las economías argentinas en cada momento histórico. Bueno, así le fue. Está bien, pero, así se cerró pero Maxi, cuando perdóname, en el análisis, perdón, lo que les pregunto es como hasta con una mirada, digamos, en clave política, en esta guerra de paper, que es tal cual, digamos, yo la titularía así, además con lo duro que es el tuit de Alberto Fernández. ¿Cómo haces una transición del tipo de la que estamos esperando? Porque directamente está escribiéndole los inefables funcionarios no vas a tener la transición de Marquitos Peña. Durísimo. Y Marcos Peña es Mauricio Macri. ¿Quién es el que más pierde en una no transición? Nosotros. Claro. Todos. Bueno, por eso digo. No vas a tener la transición, no vas a tener la transición que estabas esperando. Y creo, escuché hace unos días una entrevista que le hizo Romina a Leandro Santoro, que él decía que ¿La Macri... hizo en Va de Vuelta en Radio Nacional? Va de vuelta el chivo, va de vuelta Radio Nacional. Ternado al Martín. Ternado para Martín Fierro. Donde dijo algo interesante, porque dice, Macri armó su propia iglesia. ¿Cómo? ¿No? Que armó su propia iglesia, como que tiene sus creyentes fieles. Y yo creo que un partido es un partido político, no es una iglesia. Ojo, esto también cabe para el kirchnerismo, guarda, sí. Digo, las iglesias son bárbaras para manifestar la fe, pero acá estamos hablando de argumentos, de datos, de cuestiones que requieren análisis. Cuando vos te refugiás y haces de la política una iglesia, o lo que es peor, una secta, empezás a enturbiar cualquier cosa que tiene que ver con la negociación, con las transiciones, con la lógica de decir, che, a ver cómo es esto, porque, por definición, y que no se enaje nadie religioso, el religioso no razona, si no, no sería religioso. Es tremendamente importante lo que decís, es tan bueno lo que decís. Prepárame el tema 3 de Calvo, lo voy a hilar. Este programa... Aviso a esta marca que es Animales Sueltos. Animales Sueltos es una marca y tiene un manual de estilo, un manual de instrucciones para manejar esta máquina. El botón tal para el flap, acelera, desacelera. Uno de los secretos, si algún día me pasara algo y no estoy acá, bueno, el que venga tiene que saber manejar esta botonera. Entonces estoy dando una pequeña instrucción al aire de cómo se maneja la botonera de esta máquina casi perfecta, televisivamente hablando, digo, en el hilvanado de los temas periodísticos. No es que uno toca un tema, no, se trata de hilvanar, hay que conectar. Acabo de decir una cosa interesantísima, Gustavo Marangoni, de las iglesias o de los contenidos religiosos que se le ha colocado a los partidos políticos. Fíjense cómo se necesitan en algún punto Alberto y Macri, Macri y Alberto, porque los macristas están diciendo que no es ninguna incomodidad en el momento que vive Argentina estar esperando 4 años a ver qué pasa, porque saben que va a ser muy jodido lo que viene. Y fíjense que Alberto, y esto lo trae Javier Calvo como info, lo elige como opositor a Macri en una placa. A ver, explícame esto, porque va ligado a este pensamiento religioso de Dios, diablo, diablo, Dios. Javi. De alguna manera, Alberto Fernández y el Frente de Todos prefiere que Macri no se retire de la política, que se haga cargo de ese 40% de los votos que consiguió el 27 de octubre, para básicamente hacer algo parecido a lo que hizo el macrismo con el kirchnerismo en el 2015. Que no quería echarle la culpa de todo. No, y además que no quería que se retire Cristina. Echarle la culpa de todo. ¿Por qué? Porque es un polo de atracción. ¿Por qué? Porque electoralmente... El laboratorio buena de Alberto... parte del laboratorio de Alberto consiguió los votos que consiguió por ser antimacristas. No porque Alberto los enamorara o porque Cristina los enamorara, sino porque hay un fuerte componente, entre ellos la unidad del peronismo, donde no los une el amor, sino el espanto a Mauricio Macri. Esto va a ser un dogma. Bueno, atentos con esta frase que va a ser repetida hasta por los loros en las plazas. Esto el ya lo vimos. 2020 caliente va a ser por la herencia recibida. Bueno, ahí está, el director lo toma. Tenemos un déjà vu. Herencia recibida. Ya lo vimos. Herencia recibida. Ahí está, herencia recibida. Entonces, ¿cuál es la sospecha de por qué el librito amarillo de Marcos Peña con sus logros económicos? Porque si la Argentina llegara a despegar en el 2020, cosa que interanual ya sabemos que no va a ser así, pero si empezara hacia el último trimestre, como en su momento lo estimó
Emanuel Álvarez Agis, que cree que tal vez en el último trimestre de 2020 Argentina puede empezar a mejorar su economía, Mauricio Macri va a decir esto que escribió Marcos Peña, que es porque ellos dejaron una economía más sana. Era el momento de empezar a crecer. Entonces, digo, mientras, lo que es preocupante es que mientras la audiencia, nosotros en esta mesa, vemos que esto es un descalabro y mientras se van pasando la pelota unos al otro. Ustedes lo notan en su celular y lo que pasa, ¿no? La parte donde dijiste no puteen me parece que no quedó demasiado claro. Ahora, es muy interesante lo que dice Javier. ¿Por qué regresa Cristina? ¿No? Hay un artículo hoy de Marcos Novaro, insospechado de kirchnerismo, alguien que ha estado incluso, creo que apoyando también al presidente Macri, que dice, Macri está haciendo ya como hizo Cristina. Es decir, abroquela, ser autocrítica, abroquela a su electorado y espera el fracaso del otro. Resistencia con agua. ¿Qué hizo Cristina? Abroqueló a su electorado y esperó el fracaso de Macri. Macri fracasó, hizo una construcción política que le permitió volver. Absolutamente. ¿Cuál es la posibilidad de que Macri tenga alguna chance de regresar? Bueno, abroquelando a su electorado, espera ver si fracasa o no Alberto Fernández. Si fracasa, muy probablemente con ese 40% del electorado en algún momento pueda tener alguna chance. Pero lo que dice Fer, fracasa uno, fracasa otro. No es que en lo personal fracasa, Están ni en la casa de Cristina Kirchner o la de Alberto Fernández no van a poder pagar el gas, la luz, llenar la heladera. Una aclaración para que ya entre la gente que insulta no esté en lo religioso. Yo lo que digo es que está bárbaro tener fe en el ámbito religioso y comportarse de tal manera dentro de un templo o de una iglesia. Dentro de un partido político y de un gobierno, no. Porque cuando vos llevas la lógica de un lugar a la otra, bueno, viste, en general me parece que no te salen las cosas del todo bien. Y cuando vos te refugiás en ese dogma y te encerrás, entonces elegís... ¿Te acordás? ¿Era Regil Debrel que escribió sobre foquismo? El escritor Regil Debrel. Sí. Tiene un ensayo, está buenísimo, me hiciste acordar el otro día. Creo que lo escribió hace unos años, un libro que dice que como los partidos políticos se empezaron a vaciar de religión, las religiones tuvieron que empezar a llenarse de política. Por eso explica un poco el Papa, un Papa político, y antes en realidad eran las religiones las que estaban llenas los partidos llenas de religión. Y ahora son las religiones llenas de política. Y me ponía a pensar que en Argentina es todo diferente, porque en Argentina hay un dogmatismo y hay una fe religiosa tanto en Cristina como en Macri. Si vos le taparas... Nació el macrismo en el último tiempo. ¿Viste? Hay macrismo. Con las marchas nació el macrismo. ¿Quién lo dijo eso? ¿El turco? Sí, alguien nació que nació el macrismo. Hay macrismo. Si vos le taparas los ojos a alguien y le dirías, mira, a ver, te leo esta declaración y decime qué opinás. La escucha y te dice, no, está muy bien. Le decís, mira, la dijo alguien que es adversario tuyo. Bueno, no está tan bien. Porque seguramente, ¿entendés? Digo, hay una idea de que si lo dice otro, pero en el no medio, puedo coincidir por esa razón. En el medio de todo este descalabro que esta noche han generado ustedes, hermoso momento televisivo, yo les diría que esto casi parece una locura, un insulto, pero se arma. Y Fernando Carnota tiene, en el medio del incendio del país, cómo se arma el posmacrismo en la provincia de Buenos Aires. O sea, porque se arma. Todos los quilombos que tenemos económicos, Javi, mira para abajo cómo se arma el posmacrismo en la provincia de Buenos Aires. Mirá. O sea, se está armando el posmacrismo también. Ahí lo tenemos con cada carita y cada personaje, ¿no? Todos estos, vamos a decir, ¿cómo puede haber un Macri en el posmacrismo? Sí, lo hay, obviamente. Porque el posmacrismo no significa que desaparece Mauricio Macri. Significa que empiezan a emerger otros líderes y otras figuras que quieren ocupar un espacio. ¿Cómo se está armando? A ver, cuando yo digo mesa chica, esta mesa chica ya se juntó. En partes, toda junta, pero ya se juntó. María Eugenia Vidal ya avisó. Yo voy a ser la líder, pero organícense ustedes. Yo voy a conducir, pero ordénense ustedes. Yo voy a estar en la cabecera de la mesa, pero ustedes en la mesa se tienen que poner de acuerdo. Con lo cual, Vidal va a tener ese lugar y Federico Salvay también, por más que Federico Salvay va a abrir su estudio privado, su buffet, va a trabajar de abogado. ¿Qué, por un bar? Bueno, ¿viste cuando dicen buffet de abogado? Me dicen, se ponen en un bar los abogados, dale. Sí. Estará presente igualmente, Salvay, no se va a ir.
El otro personaje fuerte que aparece perdón, en provincia es Jorge Macri. Jorge Macri va a ser el encargado, obviamente, de ordenar y armar la primera, muy fuerte, en ese sector y con muchas aspiraciones para el 2023. Quiere ser gobernador en el 2023. Otro armador de la primera va a ser Pose, que obviamente se queda sin reelección también. Clave, perdóname, Pose clave y además recontraenojado con Mauricio Macri, diciendo que si ellos hubiesen sabido en Gualeguaychú que iban a hacer una coalición electoral y no una coalición de gobierno, nunca hubiesen elegido un extrapartidario, alguien fuera del radicalismo como candidato a presidente. No quiere saber ¿Eso nada dice con Pose? Macri. Eso dice Pose. Y Eso obviamente dice Pose. como Sí. reconstructor de el radicalismo en la provincia de Buenos Aires. Le va a pelear a Daniel Salvador el partido. Este que aparece, que es Garro, le salvó las papas en un municipio en donde las veía muy fea el macrismo. Estamos hablando de La Plata. Y para algunos dentro del peronismo hizo un doble favor, porque le ganó Saintot. Exactamente. A ver, hubo muchos dentro del peronismo que estuvieron contentos con el triunfo de Julio Garro, que fue otro de los que la remó de atrás, ¿no? Grindetti, que está al lado, ahora lo vamos a contar también, fue el que más la remó. Garro, de la octava, va a tener un papel muy importante también en esta mesa chica que ya se armó. Primero porque tiene que consolidar fuerzas en ese lugar y además también va a ser articulador con el interior de la provincia de Buenos Aires. Grindetti, que también fue otro de los que la remó muy desde atrás, y todos apoyados por el corte de boleta, los intendentes que la remaron, va a ser... Grindetti es una manchita amarilla en una gran mancha celeste, porque es Lanús en la tercera, en donde ganó el peronismo en casi todos los distritos. Ahí tiene el mejor abogado de toda zona sur, que es Hernán Colombo Russell, que además es un gran tenista, lo quiero saludar, es un amigo, y labura con Grindetti. Así que si tiene a Russell va a ganar. Bueno, seguramente. hay Dale. que avisarle. Hombre del tenis. La perdón. manchita amarilla en Sí. la tercera va a ser el armador para, cambiemos de la tercera, pero además tiene una doble función que lo lleva de provincia de Buenos Aires a Ciudad de Buenos Aires. Va a ser enlace de esta mesa chica con Cava, fue funcionario de Macri en la Ciudad O sea, de va a Buenos tener Aires. relación con Rodríguez Larreta, dale. Y además también va a ser el enlace en provincia de Buenos Aires con los intendentes peronistas. Hablame Ritondo y Montenegro, dale. Ritondo, otro de los que quiere ser gobernador. Yo te diría que de acá, los dos que tienen aspiraciones para Che, ser una gobernador. pregunta e información a todos ustedes. ¿Qué pasó con Ritondo y un diputado, un importante hombre que es diputado creo que por Mendoza? ¿Hubo tiros, o sea, tiros dialécticos? ¿Se partió el bloque? ¿Va a haber un interbloque dentro de Cambiemos o no? Yo no creo que llegue a tanto, pero ok. sí hay. Lo que pasa es que se está discutiendo todo ahora. ¿Y Montenegro? Ritondo va a tener esas aspiraciones gubernamentales y también la conducción de la Cámara. Y Montenegro, que es el que emerge en esta mesa chica como gran fortalecido también por haber ganado en Mar del Plata. Huelo Guerra. ¿Cómo Guerra? Ahí, ¿viste la pólvora, las municiones? Huelo Guerra en esta mesa chica. O sea, pensás que va a haber lío, va a haber picantor. Es que Ya hay lío. Es que ya hay. Huele Ya a hay napalm, diría el Ya personaje de hay lío, Apocalipsis. no es tan indiscutido, por lo menos para alguna gente de esa mesa, el liderazgo de María Eugenia Vidal. Hacemos 2 por 1, picamos rápido porque hay mucha info. Una judicial con Romy y la data que Javi dejó picando al principio de la noche. Me quedé con Gustavo, que quedó con una data de política, pero es más para viernes. No, para viernes. ¿Quiénes gobernaron más tiempo a la Argentina? Eso no es para Sí, ahora. porque viste que estamos en un timing, en un ritmo, Olvídate. vas a parar la pelota y tenés 4 negros encima No presionándote. quiero llevarme, ¿viste? no quiero llevarme ese estigma. Ro. Te cuento 2 cuestiones. La primera tiene que ver con Carlos Stornelli, fiscal. Hoy, uno no cree en las casualidades, pero escribió una nota a Irina Hauser en página 12 diciendo que se venían demorando mucho los fiscales que tienen que decidir dentro de la Procuración si Stornelli, el hombre clave, el fiscal que llevó adelante la investigación de la causa Cuadernos, tiene que ir o no a presentarse imputado en Dolores. Stornelli está declarado en rebeldía y no había ido. Hoy escribe esta nota Hauser en página 12 diciendo, señores, ¿qué pasa? Que ya se les pasaron los tiempos, desde hace meses tienen que definir qué tienen que hacer con Stornelli. Stornelli hizo una jugada interesante que es la siguiente. En lugar de esperar que los fiscales le digan, tenés que ir a Dolores, estás obligado a ir a declarar a Dolores, dijo, o que cambie el gobierno
y que el nuevo procurador que asuma lo obligue a ir a Dolores, Stornelli dijo, ¿saben qué? Yo voy a ir. Él había sido citado por primera vez en febrero. En marzo, después de 4 citaciones, el juez Alejo Ramos Padilla lo declara en rebeldía al hombre de los cuadernos. Lo citaron 2 veces más, 6 veces, tampoco fue. Se lo imputa de un montón de cosas, que la verdad que es bastante largo, pero que tiene que ver con la causa específica de Dolores. Ahora, acá el tema interesante, y me parece que es importante, tiene que ver justamente con las razones que esgrime Stornelli de por qué va. ¿Qué dice él? Que la causa Cuadernos hoy está a salvo, que en su gran mayoría ha sido elevada a juicio y que entonces ya no corre peligro. Que antes, si a él lo corrían de la causa o lo imputaban en esta causa o lo procesaban en esta causa de Dolores, la causa Cuadernos corría riesgo. Como ahora la causa está salvada, dice Stornelli, la causa está protegida, la causa ya va a juicio oral, yo me puedo presentar en Dolores. ¿Qué es lo que dicen otros? Stornelli se aviva y antes de que la opinión pública entienda que fue obligado, decide ir por la suya. Lo está esperando, por supuesto, Alejo Ramos Padilla, casi con 8, te diría, imputaciones vinculadas a los hechos de Dolores, extorsiones, vinculaciones con extorsiones, etcétera. Irá y dará las explicaciones correspondientes. Te diría que es la noticia del día, porque también tiene que ver con el fin del gobierno, digamos, con el gobierno de Macri, que claramente lo ha protegido mucho. El procurador también, quienes trabajan en la procuración, realmente dilataron mucho una decisión respecto de si Stornelli tiene que ir o no a Dolores y aprovecha la cuestión de los tiempos políticos y decide ir antes de verse envuelto en un problema. Gracias, Ro. Vendí Javi Calvo y nunca en televisión debes dejar algo que vendiste sin mostrárselo o prometiste y contárselo a la gente. Dale, Javi. En campaña electoral, Alberto Fernández estuvo en Mendoza y hizo una cumbre de gobernadores, candidatos, legisladores, diciendo que, aunque él era de Buenos Aires, la Argentina tenía que ser federal y tenía que tener una mirada federal. Algunos gobernadores y legisladores de las provincias lo están recordando en estos días, en estas horas, cuando se van enterando por los diarios que la mayoría de los nombres que suenan para el gabinete de Alberto Fernández o son porteños o son de la provincia de Buenos Aires. ¿Le han hecho llegar alguna inquietud al presidente electo respecto a, ¿y el piripipí del interior fue solo para campaña electoral o va a haber gente del interior de las provincias en el gabinete nacional? Vamos a ver qué pasa con eso. O sea, puede haber picantora ahí también. Y me parece que va a haber un poquito de tensión con ese tema. Bueno, quedaron temas como el dólar alto que llegó para quedarse, Maxi Montenegro. ¿Qué noche tuviste, Maxi? El celular ese arde también, ¿no? ¿Sale humito de adentro o no? Y de él, sale humito porque está caliente. Se calentó Maxi, está caliente. ¿Cómo está el guerrero del Chasqui? ¿Qué club el Chasqui? ¿Por dónde tenemos que ir a jugar al Chasqui? Te voy a invitar. Por favor, me tengo muchísimos amigos ahí jugando al tenis en Chasqui. Vamos a ver, estás caliente, sí, está relaja un caliente. poco. No, sos Evander Holyfield mirándome a los ojos. Te quedaste caliente, ¿no? Sí, y nunca verás me mi enoja celular. que estemos discutiendo, digamos, blanco-negro permanentemente. ¿Cómo, Marianito? Que usted tiene razón, que estemos discutiendo cosas obvias. Ojo, ya lo viví también en el final del gobierno anterior, que estábamos discutiendo cosas. Qué bravo va a estar. Pero cada uno arma su relato. Nunca hablamos Cada uno arma su relato. Y arma su relato en general cuando no les va bien. Estoy absolutamente seguro y lo que voy a decir que en las épocas en las que algunos colegas han hecho periodismo, no sé si a algunos les ha tocado acá, pero hubo épocas donde realmente hacer periodismo era una complicación de si vivías o no. Comparar una época como esta de grieta, siempre quedas corto o quedas como un tonto haciendo una comparación de ese estilo, pero es muy complicado hacer periodismo. Muy complicado, porque yo de última conduzco. Yo me como toda la noche 4 o 5 puteadas de gente que anoche ni en off se las voy a contar, de uno de la política que está bien, viste, han venido acá porque llevamos 4 años, muchas veces vienen, charladas con ellos. Él, la calentura que tenía con la mesa, y se las agarran todo conmigo. No, pero ¿qué te pasa? No, todo caliente están, todo enojado. Y hoy hacer periodismo con 40 y pico, ¿cómo haces?
Fíjate en redes sociales, tenés la mitad puteándote y la mitad tirándote buena onda, y viceversa. Pero eso está bien. Pero ¿sabes lo que pasa? Yo no creo que sea responsabilidad de ninguno de nosotros ni del periodismo zanjar la grieta. Porque la grieta existe y es una realidad. Lo que sí tenés que hacer es mostrar los dos lados y no sesgarte ni mostrar uno solo. Tenés que mostrar todo. Y al mostrar todo, una parte de la grieta se enoja y la otra no. Te putean hasta en arameo, te putean. Pequeño corte. Sí. ¿Alguien tiene algo para después? Vos te quedaste con algo que no te vendí. Sí, tiene Título, que ver con la pelea que se está dando en la auditoría. No lo quieren a Pichetto. Y te voy a contar por qué. Qué raro. Sí. ¿En la AGN? En la AGN. Sí, es amoroso. Dale, ya venimos. Bueno, contame de la AGN. Rápido. La AGN siempre, la presidencia de la auditoría, queda preservada para la oposición. La oposición futura oposición está proponiendo a Pichetto. Bueno, el peronismo, que va a pasar a ser el oficialismo dentro de poco, dentro de la AGN, no quiere que sea Pichetto y está sugiriendo a la oposición que nombre a otro. ¿Por qué? Porque la administración, la plata, el presupuesto de la AGN, hoy está compartida con el gremio, o está coadministrada con el gremio. Y creen que si Pichetto llega, va a cortar esa canilla. ¿Fui claro? Y... Sí, más claro echarle nafta. Qué día tranqui hoy, ¿eh? Qué día hoy. Tranqui. Yo capaz que me tenga que ir el viernes, ¿eh? ¿Sí? No Posta, les digo, en serio. ¿Qué? Que capaz que el viernes me tenga que ir, pero tengo que ir a ver a mi viejo. Así que capaz que el viernes. Y después la otra hermanita que viene también, tengo unos días. Salen unas bogas lindas en Saucelejo, capaz que vaya a pegar unas bogas. Chao. Nos vemos. Chao.